En morfología, la unidad de la morfología es el morfema. El morfema, pero hay clases de morfemas. Hay un morfema lexical, que es la raíz. Y hay un morfema, y los morfemas gramaticales pueden ser derivativos o flexivos. ¿Me escuchó? Sí, profesor, lo escucho. Ya. ¿Salió de la duda o hay alguna pregunta? A ver. No, o sea, mi duda era de que si son lexema y raíz son iguales. O sea, Si son iguales que por ejemplo, el, o el sea, SEMA. Yo tengo No, entendido que el morfema lexical es igual que la raíz. claro, el morfema lexical es la raíz. Por ejemplo, mira, si yo digo marinero, mar nos puede dar origen a otras palabras. Por ejemplo, marinero, marineros, marinera, marinerito, submarino. Ya, la raíz nos sirve para formar una familia de palabras. Ese se llama morfema lexical. ¿Por qué? Porque es el eczema, que es la raíz. También se llama cabeza. O sea, raíz es igual a lexema también. Claro, sino que ahí se emplea la palabra lexema ya como palabra, ¿no? Pero como hay dos clases de morfemas, morfema lexical es la raíz y los morfemas gramaticales son derivativos y son flexivos. Profesor, yo tengo entendido de que toda raíz o lexema o morfema lexical, bien Ya, es cierto que es, por así decirlo, la base, ¿no? Para donde se puede extender para crear nuevas palabras. sí, Esta base, entre comillas, por así decirlo, debe tener un significado, como en el caso de Marx, que se entiende que es Marx. ya. En el caso de bailar, hay, hay la raíz, lexema o morfema lexical sería A ver, bail, porque puede escribir bailo, a ver, bailamos. el caso de bailar, ya, bailar, ya. Ahí, por ejemplo, ahí tú puedes formar palabras con baile, baile, bailamos, bailamos, bailaste. ¿Hasta dónde va hasta dónde no varía la raíz? Hasta la L, ¿cierto? Hasta la L. Esa es la raíz. Además, bailamos es un verbo, ¿no? Todo lo que queda es un morfema flexivo amalgama. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Ahí, ya entiendo, ya entiendo. Sí, claro. Creo que estaba comprendiéndolo ya, porque como el caso de mar, que es raíz, ¿no? Que dejamos de marinero, marítimo, Claro, etcétera. en el caso de mar, vamos a poner, por ejemplo, pan, pan. Vamos a escribir empanada, empanada. ¿Cuál es la raíz ahí? Siempre es pan, está al centro. Eso es un derivativo. A es un derivativo. Y o empanada, vamos a poner. Y A es flexivo. Y si es empanadas, ese también es flexivo de número. Porque la raíz no siempre está al comienzo, puede estar en el centro también. Claro, ahí se puede prestar si puede tener un prefijo, sufijo. Claro. Por ejemplo, también ensalada. Escribe ensalada. Ensalada. Ya. O ensaladas. ¿Cuál sería la raíz ahí? La, la raíz ahí es sal. Ahí ves. Sal. Es el morfema lexical. En es un derivativo. A es un derivativo. A y S son flexivos. De género y de número. Entonces,
Creo que yo ya me di cuenta cuál fue mi error, ¿ya? Porque en el caso de bailar, claro, la Ya, raíz es bail, ¿sí o no? Y en claro, el caso de marítimo, la raíz es mar. sí, Y lo que era mi duda, que ya está despejada, pero igual lo claro era de que si bail es una raíz, por, en teoría debería tener un significado propio, pues, como el caso de mar, pero bail no significa nada como tal. Pero me he dado cuenta de que bailar es un verbo, en cambio mar no es un verbo como tal. Entonces, ahí claro, para yo yo puedo diferenciarlo, ¿no? Cuando es un verbo, ahí yo me di cuenta que ya entonces, en todo caso sería tipo raíz, pero sería una amalgama. En cambio, el claro. caso de mar no es un No, no, verbo, no. pues. Entonces, Claro, ese era mi error. el morfema flexivo puede ser simple cuando se utiliza en palabras que no sean verbos, ¿ya? Y el morfema amalgama solamente con los verbos, solamente con los verbos. Y ahí el morfema simple solamente tiene género y número, el morfema simple. Por ejemplo, gatos, gatos, ¿no? Género y número, gatos o gatas. Pero en cambio el morfema amalgama tiene 5 declinaciones o conjugaciones. Ahí hay persona, hay tiempo, hay número, hay modo, hay aspecto. Entonces hay 5 declinaciones, 5 funciones, 5 conjugaciones. Por eso se llama amalgama, porque está amalgamado ahí la persona, el tiempo, el número, el modo y el aspecto. La persona es primera, segunda y tercera, puede ser de la primera, del singular o del plural. El tiempo es presente, pasado y futuro. El, el modo, el modo puede ser modo indicativo, que es real, modo subjuntivo, que es irreal, y el modo imperativo, que es orden, mandato. El aspecto es cuando la acción del verbo ha terminado, se llama aspecto perfectivo. Y si no ha terminado, es aspecto imperfectivo. Ok, profesora, muchas gracias. ¿Ya saliste de tu duda? Sí, 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 ya lo tengo ya despejado. Muy amable. Ya. Si hay otra duda, me comunicas, puede ser por chat o también. Sí, ahí en el chat un compañero Ya. ha dejado Sí, acá dice cómo identifico perífrasis verbal. Quien hizo esta pregunta está escuchando. A ver, ¿me escucha? El quien hizo la pregunta, ¿cómo identifico la perífrasis verbal? Sí, así es. Ya. Una perífrasis verbal debe llevar verbo auxiliar. Verbo auxiliar. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Los verbos auxiliares, el verbo, bueno, hay toda una relación de verbos que te voy a alcanzar ahorita para que lo tengas. Pero vamos, ahorita te alcanzo. Pero, por ejemplo, se dice, ella ha comido demasiado. A es del verbo haber, ¿cierto? Es del verbo haber. Y comer es el verbo que está ahí acompañando. Entonces, pero ¿cuál es en una perífrasis el verbo principal? El verbo principal es el último verbo. Otro ejemplo. Tienes que volver a repasar. Tienes que volver a repasar para el examen. Por ejemplo, tienes es un verbo auxiliar. Que es un nexo. Tienes que volver. Volver. Tienes que volver a repasar. Tienes que volver. Ahí tienes que volver. El último verbo es repasar. Repasar. Ahí hay dos nexos. Tienes que volver a repasar. Entonces ahí hay una perífrasis larga.
En toda perífrasis existen los verbos auxiliares. Puede ser uno, puede ser dos, ¿no? Pero no puede faltar el verbo auxiliar. ¿Y cómo reconocer la perífrasis verbal? De hecho, tiene que haber más de un verbo, donde hay un auxiliar que está auxiliando. Y el último verbo es el que es el verbo principal. Por eso uno es auxiliar y el otro es principal. ¿Ya? ¿Escuchaste? Sí, profesor, gracias. Ya. Ahora te voy a alcanzar los verbos auxiliares para que lo tengas ahí. Ya. A ver, ¿me escuchas para darte los verbos auxiliares? Sí, Ya. A ver, tenemos el verbo haber, tener, ir, deber. Repito, haber, tener, ir, deber. Estar, andar, ser, estar, haber. Ser, estar, haber. Soler también es un verbo auxiliar. Ahora, la perífrasis verbal tiene una estructura. Hay tres estructuras. La primera es un verbo auxiliar más el nexo, que tiene que ser un verbo, más el nexo. El nexo, que puede ser una conjunción que o una preposición, más el nexo. Y luego viene el verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son cuando terminan en ar, er, ir. Ar, er, ir. En esa fórmula, digamos, ahí trabaja el verbo haber, tener y deber. ¿Me está escuchando, no? sí, profesor. Ya, ahora, el segundo esquema o la segunda estructura es verbo auxiliar más gerundio. Más gerundio. ¿El gerundio cómo se reconoce? Porque terminen ando, yendo. ¿Cierto? En esa estructura puede trabajar los verbos estar, andar y venir. Estar, andar y venir. Ahora, hay una tercera estructura. Verbo auxiliar más participio. Verbo auxiliar más participio. ¿Cómo se reconoce el participio? Ado, ido, to, so, cho. Ado, ido, to, so, cho. Y los verbos que trabajan ahí en el participio mayormente son ser, estar y haber. Ser, estar y haber. Vamos a indicar un ejemplo de la fórmula verbo auxiliar más nexo, la preposición o qué, más el infinitivo. Por ejemplo, tengo que salir pronto. Tengo que salir pronto. Ahí está, tengo es auxiliar. ¿Qué es el nexo? Y salir es el infinitivo. ¿Cierto? Otro ejemplo. Voy a estudiar mañana. Voy a estudiar mañana. Ahí está el verbo ir, más el nexo a y el verbo infinitivo estudiar. ¿Ya?
Otro ejemplo. Eso viene a costar 10 soles. Eso viene a costar 10 soles. Eso. Viene es un verbo auxiliar. A es el nexo. Costar es el verbo en infinitivo. Esa es en la primera fórmula. En la segunda fórmula, que es el gerundio. Gerundio. Estoy trabajando demasiado. Estoy trabajando demasiado. Ahí estoy es un verbo auxiliar. Trabajando, trabajando, está terminando en ando. Entonces ahí el verbo principal es trabajando. Otro ejemplo. Vengo asistiendo 2 meses. Vengo asistiendo 2 meses. Vengo es el auxiliar, asistiendo es el verbo principal. Otro ejemplo. Viene investigando. Viene es un verbo auxiliar, de venir. Investigando es el verbo. Ahora en el participio. Carlos es estimado por todos. Carlos es estimado por todos. Carlos es el verbo auxiliar, el verbo ser. El proyecto ya fue aprobado ayer. El proyecto ya fue. Ahí está el verbo auxiliar. Fue aprobado ayer. Ahora, he pensado mucho en ti. He pensado. Verbo auxiliar. Pensado mucho en ti. Pensado es el verbo. Entonces, y ahora puedes reconocer una perífrasis verbal. De hecho, tiene que llevar verbo auxiliar. El verbo se puede presentar en infinitivo, en participio o en gerundio. ¿Comprendido? Sí, profesor, claro, clarísimo, clarísimo. Ahora, el último verbo, la perífrasis puede tener varios verbos. Para saber qué verbo es, hay que ir al último verbo, porque de ahí vienen las clases de frases verbales. Hay clases de frases verbales, ¿cierto? Hay verbal, la atributiva y la predicativa. La atributiva es porque lleva verbo copulativo, definitivamente. Esa es la atributiva por ser de atributo, une el atributo. Y la predicativa lleva verbo predicativo. La diferencia de un verbo copulativo con un predicativo es que el copulativo solamente enlaza atributos del sujeto. Y el predicativo indica acción. Indica acción. Entonces, para reconocer una frase verbal predicativa, hay que ver el último verbo. En el caso del atributo, bueno, es el verbo copulativo, está ahí presente, ¿no? ¿Comprendido? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna duda más? ¿Qué tal, profesor? A ver, ¿cuál es? Disculpe, en el caso de los adverbios, ¿cuántos tipos de adverbios hay? Porque yo tengo el de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, afirmación y negación. Claro, Entonces, los adverbios indican siempre circunstancia en las oraciones. Circunstancias de tiempo, de modo, de compañía, de instrumento, de cantidad, de lugar. De lugar. Siempre en las oraciones el adverbio está indicando esas situaciones. Lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, etc. Por ejemplo, yo digo, mi hermano mi hermana viaja con su hijo. Ahí, por ejemplo, con su hijo es de compañía.
Abrió la chapa con ganzúa. Ganzúa, ¿qué es? Un instrumento. Entonces ahí es circunstancial de instrumento. Diga instrumento. Se dice, decimos, por ejemplo, compré un terreno en la selva. En la selva es un circunstancial del lugar. Compré este libro a 5 soles. Ahí está cantidad, ¿no? O compré ayer, compré ayer, circunstancial de tiempo, ¿no? Está tranquilo, él está tranquilo, circunstancial de modo, ¿ah? O camina lentamente, viene lentamente, ese es modo. Profesor, disculpe que le interrumpa. Yo también tengo entendido de que el adverbio puede ser adverbio de otro adverbio. ¿Podría poner un ejemplo de Claro, eso? el adverbio cumple funciones en la oración. Puede modificar a un verbo. Por ejemplo, yo digo a un verbo, a ver, come mucho. Mucho es el adverbio de cantidad que está modificando al verbo comer. ¿Ya? Ahora, también modifica a un adjetivo. Se mostró muy nervioso. Mi amiga se mostró muy nerviosa. Muy es un adverbio que modifica al adjetivo nerviosa. Está modificando. Ahora también el adverbio puede modificar a otro adverbio. Mi hijo lee muy bien. Muy está modificando a bien. Entonces, el adverbio modifica fundamentalmente al verbo, pero también modifica al adjetivo y a otro adverbio. Profesor, Sí. ¿y cómo puede modificar una oración completa? Porque tengo entendido que también en algunos casos puede modificar toda una oración. El adverbio modifica, pues, dentro de la oración. Tú puedes hacer una oración, y dentro de la oración el adverbio estará modificando. Por ejemplo, a ver, él come rápido. Él come rápido en el restaurante. Él come rápido en el restaurante o en su casa. Él come rápido para salir. Ya. Él come rápido. Ahí, por ejemplo, es una oración, ¿no? Juan come rápido. Claro. Ya. Entonces ahí, come rápido. Rápido, ese es un adverbio de modo, ¿no? Rápido, comportamiento. O sea que los adverbios siempre estarán modificando en las oraciones. Modificando por un lado y por otro lado fijando circunstancias. Profesor, entonces con esos 8 tipos de adverbios, ¿no? De lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, compañía, momento, para nivel pre creo que es necesario o se debería aprender más. A ver. No te entiendo bien, hay mucho eco, parece. A ver. ¿Puedes repetir? O sea, los adverbios ¿es un número limitado o es ilimitado? Entonces hay hasta, no sé, somos 10 tipos de adverbios y uno más queda o es infinito, por así decirlo. A ver. Se escucha mucha bulla por ahí. El adverbio siempre está indicando algo, pues, ¿no?
Está indicando tiempo, modo, circunstancia. Cualquier circunstancia el adverbio. Porque en la oración trabajan las categorías gramaticales. Cada una cumple su función. Cada una cumple su función en las oraciones. Por ejemplo, a ver, si decimos mis amigos viajan a caballo, o viajan en caballo, viajan en caballo. Caballo es una circunstancia de qué? De medio, es un medio, circunstancial de medio, es un complemento circunstancial de medio. O sea, siempre están, los adverbios están trabajando ahí, están modificando. No tiene límite. Profesor, Sí. profesor, creo que si yo quito el adverbio, la oración, por ejemplo, usted cuando dijo, ¿no? Dio el ejemplo de él come rápidamente en el restaurante. Si Ya. yo quito el adverbio rápidamente, sería él come en el restaurante. O sea, si yo quito un Claro, adverbio, simplemente vale la oración, él come en el restaurante, pero tú quieres, enfatizar, indicar, quieres indicar, digamos, con el adverbio, él come rápidamente. Ese es ya es modo, pues, modo, está indicando un modo ahí. En el otro no hay adverbio, ¿no? En la otra oración. Él come en el restaurante. Pero en el restaurante también es un circunstancial de lugar. Ahí está indicando circunstancial de lugar, la expresión en el restaurante. Según el complemento de esa oración, es un circunstancial de lugar. Él come en el restaurante. Es como decir, yo estudio en la biblioteca. En la biblioteca es un circunstancial de lugar. El adverbio siempre modifica, o sea, precisa. sí, profesor, estoy entendido. Muchas gracias. Profesor, Sí, te escucho. buen día, profesor. ¿Me podría explicar qué son los zoónimos, por favor? ¿De qué? Los zoónimos. Ah, los zoónimos. Los zoónimos son sustantivos propios cuando se refiere a nombres de animales, por ejemplo, en las obras literarias, ¿no? El nombre del animal. Por ejemplo, si tu perro le pones un nombre y está actuando en una obra literaria, va con mayúsculas, ¿no? Los zoónimos, esos son sustantivos propios, cuando se refiere a nombres de animales en obras, mayormente, en obras, que son los zoónimos. ¿Escuchaste? Sí, profesor. Ya. ¿Otra duda? Sí, ¿me podría explicar sobre el objeto directo e indirecto, por favor? Ah, ya. A ver. El objeto directo, el objeto directo se cumple cuando hay un verbo transitivo. El verbo transitivo es un verbo de movimiento. Por ejemplo, yo digo, yo compro. Ese es un verbo transitivo, pero aún no está completo su significado. ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? Si digo, yo compro una casa en el campo.
Yo compro una casa en el campo. Compro es el verbo transitivo y completa su significado con el objeto directo. Ahí, ¿cuál es el objeto directo? Yo compro una casa. Una casa es el objeto directo. Ahí está ya, su significado está completo. Yo compro, yo bebo, yo escribo, yo canto en el auditorio, ¿no? Entonces, el objeto directo se llama directo porque el verbo transmite inmediatamente, completa su significado. Ahora, los pronombres que cumplen la función de objeto directo son lo, los, la, las, ¿no? Los, las. Ya. Ahora, el objeto indirecto. El objeto indirecto es prácticamente el final de la, vamos generalmente al final de la oración, pero el objeto indirecto indica beneficio o daño. O sea, ¿quién sufre quién goza del beneficio o sufre el beneficio? ¿No? Es indirecto. Y los objetos, el objeto indirecto se enlaza con una a, una preposición a, o con una preposición para. Por ejemplo, compro un libro para mi hijo. Compro un libro. Mira, compro un libro. Compro es un verbo transitivo. Un libro es objeto directo. Es una frase nominal que está cumpliendo la función de objeto directo. ¿Por qué sé que es frase nominal? Porque el libro es el núcleo. Un es un modificador directo. ¿Cierto? Ahí está cumpliendo la función de objeto directo. Para mi hijo. Ahí están enlazando. Para mi hijo menor. A ver, mi hijo menor también es una frase nominal. Está cumpliendo la función de oí. Está enlazado por para. Para mi hijo. Hijo es el núcleo de la frase nominal. Mi es un determinante posesivo, es un modificador directo. Para mi hijo menor. Menor es un modificador directo, es un adjetivo. Ahora, los pronombres que siempre cumplen objeto indirecto son le, les, les. Ya. ¿Comprendiste? Sí, profesor. Ya. No te olvides entonces, todo objeto directo es el complemento prácticamente de un verbo transitivo. La fórmula es sujeto más verbo transitivo más objeto. Yo digo, José escribe lindos poemas. José compone lindos poemas. Compone lindos poemas. Ahí el verbo componer es un transitivo. ¿Qué compone? Lindos poemas. Es una frase nominal. Poemas es el núcleo. Lindo es un adjetivo, modificado directo. Hijos es el sujeto. Pero lo fundamental tiene que haber verbo transitivo más el complemento o significado, mejor, el significado. Porque los verbos transitivos adquieren su significado con el objeto directo. Si no nos quedamos en ascuas. O sea, no se entiende. Pues yo como, te quiero, yo escribo. ¿Pero qué escribes? ¿Qué comes? Entonces el complemento es el objeto directo. Ya.
¿Otros complementos tienes duda o ya eso nomás, esa era la duda? Tengo duda en el modificador indirecto también. Al modificador directo, ya. A ver, si tienes un papel, estás ahí, ¿puedes escribir, no? Sí, profesor. Para dictarte una oración. A ver, escribe ahí. Escribe ahí. Los niños de mi calle, los niños de mi calle son preguntones. Son preguntones. Ya. Vamos a descomponer esta oración. Una oración tiene dos frases nominales. Perdón, dos unidades sintácticas. Dos unidades sintácticas. Una es la frase nominal y la otra es la frase verbal. A la frase nominal también se llama sintagma nominal. Y a la frase verbal también se llama sintagma verbal. Eso depende ya del profesor o del lingüista, cuál le gusta más. Pero es igual, son iguales. Entonces acá, los niños de mi calle son preguntones. Para buscar el sujeto, siempre se busca el verbo y se hace la pregunta, ¿no? Los niños de mi calle. Siempre, ya. ¿Quiénes son preguntones? La respuesta es, subraya, los niños de mi calle. ¿Subrayaste? Sí, profesor. Ahora, vamos a, todo eso es frase nominal. Ahora, el núcleo de la frase nominal siempre es, el núcleo de la frase nominal siempre es un sustantivo o un pronombre. Un sustantivo o un pronombre. En esta frase nominal, ¿cuál es el sustantivo? Niños. Niños, ese es el núcleo. Los es un determinante que está actuando como modificador directo. Los determinantes son los artículos, los posesivos, los demostrativos, los cuantificadores. En este caso estoy empleando un determinante artículo. Pero eso es, sí. Agregando lo que está hablando, entonces pero si ese artículo yo le pongo una tilde en el caso de él, ya pasaría a ser pronombre y pasaría a ser mi núcleo, ¿no? Claro, por eso, en esta oración el núcleo es un sustantivo, pero si queremos hacer una oración donde el núcleo, por ejemplo, decimos, por ejemplo, ellos se marcharon sin despedirse, sin despedirse. ¿Quiénes se marcharon sin despedirse? Ellos. Esa es una frase nominal y a la vez es núcleo. Es pronombre, porque el núcleo de una frase nominal puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Estoy poniendo los dos ejemplos. Vamos a analizar la primera oración. Entonces ya sabemos que los niños, los es un modificador, niños es el núcleo de la frase nominal. Ahora, de mi calle, es una frase preposicional. ¿Por qué? Está empezando con una preposición. Es una unidad, es una frase preposicional. A ver, anota esto. Los modificadores indirectos son tres. Uno, la frase preposicional. Preposicional. Dos, la frase apositiva. Pues esa es la posición. Eso se refiere a la aposición.
Se llama frase apositiva. Y 3, la proposición subordinada adjetiva. Esos 3 son los modificadores indirectos. Entonces acá, los niños de mi calle, es un modificador indirecto. Es un modificador indirecto. Vamos a hacer otra oración. Bueno, aprovechando de la oración. Cuando una frase nominal tiene modificador indirecto, se llama frase nominal compleja. Compleja. Vamos a hacer un ejemplo más para ver la frase apositiva. Vamos a ver. A ver, escribe la frase para el ejemplo de frase apositiva. Ya. A ver. Roberto, coma, mi mejor amigo, Roberto, mi mejor amigo, no asistió a mi fiesta. No asistió a mi fiesta. ¿Hasta dónde está la frase nominal ahí? ¿Hasta dónde iría la frase nominal? Roberto, mi mejor amigo. ¿Ya? Hasta ahí es la frase nominal. ¿El núcleo cuál es? El sustantivo. Roberto. Ahora, mi mejor amigo viene a ser la frase apositiva, porque es una posición que hace referencia al núcleo. O sea, las aposiciones son unidades sintácticas que se refieren al núcleo. Es otra forma de referirse al núcleo. Una oración clásica que encontramos en los libros, por ejemplo, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, ejemplo de peruano. ¿La posición cuál es ahí? El caballero de los mares. ¿Que está haciendo alusión a quién? A Miguel Grau. Por eso es que la posición es otra forma de referirse al núcleo. Entonces, bueno, acá, esta es una posición. Mi mejor amigo. Es una frase apositiva o una posición que está actuando como modificador indirecto. Indirecto. Profesor, Sí. Te escucho. agregando justo esa parte. Entonces, la frase apositiva siempre iría entre comillas, ¿no? Por ejemplo, Miguel Grau, Entre comas, no comillas, sino entre comas. Entre comillas van las citas textuales, pero la posición siempre va entre comas. Ya, okay, muchas gracias. O sea, una coma antes y una coma después. Ese es un modificador indirecto también. Otro ejemplo. Ahora va a ser una frase, una proposición. Por ejemplo, los panes que compré, tienen majar blanco. O tienen relleno nomás, tienen relleno. Ya. Relleno. Vamos a ver. ¿Hasta dónde va la frase nominal?
¿Hasta dónde iría la frase nominal? Está relleno. Los panes, No, panes que compré. Hasta ahí. Hasta ahí la frase nominal. Los panes que compré. ¿Cuál es el núcleo? El sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo ahí? panes. Panes. Es el núcleo. Los es un modificador directo. Ahora, ¿qué compré? ¿Qué compré? Es una proposición. Proposición subordinada adjetiva, que está actuando como modificador indirecto. Ahora, ¿cómo se reconoce una proposición adjetiva? En principio, todas las proposiciones adjetivas empiezan con un relativo, o sea, con un pronombre relativo. Puede ser qué, quién, cuál, cuyo, cuyos, cómo, etcétera, un relativo. Y para comprobar si es una proposición, tiene que haber un verbo, tiene que estar empezando con un pronombre relativo. Y se puede reemplazar por un adjetivo. Por ejemplo, yo puedo decir, los panes que compré, ese que compré, los panes grandes, los panes chicos, los panes duros, los panes viejos, los panes pesados. Ya no lo menciono que compré, sino estoy reemplazando por adjetivo. Entonces es una proposición adjetiva. ¿Comprendiste? Sí, profesor. Entonces, los modificadores indirectos del núcleo de la frase nominal son la frase preposicional o prepositiva, es lo mismo. La frase apositiva y la proposición subordinada adjetiva. Esos son los modificadores del núcleo de la frase nominal. Y toda frase nominal que tenga modificador indirecto será una frase nominal compleja. Porque hay 4 clases de frases nominales. Una es frase nominal simple porque tiene un núcleo. Otra es frase nominal compuesta coordinada porque tiene más de un núcleo y lo coordina siempre una conjunción. Y hay una frase nominal que no tiene modificador directo, es la frase nominal incompleja. Y la compleja es la que tiene modificador indirecto. En una frase nominal pueden haber 2, 3 modificadores directos y hay uno que es indirecto. Basta que sea uno, ya es una frase nominal compleja. Ya. Ya comprendiste ahora los modificadores. Ahora, los modificadores de la frase nominal son de 2 clases. Uno son los directos. ¿Quiénes actúan como modificadores directos? Los determinantes. Los determinantes son los artículos, los posesivos, los demostrativos, los cuantificadores. Y otro modificador son los adjetivos. Los adjetivos. A ver. Escribe esta oración. Aquellos 5 caballos, aquellos 5 caballos negros, aquellos 5 caballos negros son veloces. Ya está. ¿Hasta dónde iría la frase nominal? ¿Hasta dónde iría la frase nominal? ¿Hasta? Negros. Hasta negros. Muy bien. Eso todo es frase nominal. Frase nominal. ¿Cuál es el núcleo?
Caballos. Caballos, sustantivo. Ahí está el núcleo. Aquellos es un demostrativo, ¿cierto? Es un demostrativo. Aquellos. Es un Profesor, hay determinante. 5, disculpe, hay 5 vendría a ser un adverbio, ¿no? No, acá. Son modificadores. Te estoy diciendo que aquellos es un determinante demostrativo. Los demostrativos son ese, aquel, aquellos, aquellas. Este es un determinante, pero está actuando como modificador directo. 5 es un cuantificador cardinal. Cuantificador cardinal, que está actuando como modificador directo. O sea, ¿quién modifica? A caballos. Aquellos lo modifica a caballos. 5 lo modifica a caballos. Y negros, ¿qué cosa es? Como categoría gramatical es un adjetivo. También es un modificador directo que está modificando a caballos. Entonces, acá, ¿cuántos modificadores directos hay? 2 clases. 2 determinantes y el adjetivo. Por eso te decía que hay 2 grupos de determinantes. Uno son los directos. Los directos son los determinantes y los adjetivos. Y los indirectos son la frase preposicional, la frase apositiva y la proposición subordinada adjetiva. ¿Te quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor, gracias. Ya. La frase nominal ya sabe que tiene una estructura. Siempre el núcleo es un sustantivo o un pronombre. Y ese núcleo tiene modificadores. Y los objetos directo, indirecto, circunstancial, lo encontramos también en la oración, ¿no? En la oración. Bueno, la frase nominal cumple 3 funciones. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles son las funciones de la frase nominal? O sea, la frase nominal, ¿cómo qué trabaja? Vocativo, sujeto y complemento. Claro. Como vocativo, como sujeto y complemento. Cuando es como vocativo, por ejemplo, Carlos, coma, préstame tu libro. Ese Carlos es un vocativo que está actuando, es una frase nominal que actúa, está desempeñando la función de vocativo. Ahí no hay problema. El vocativo puede estar al comienzo, al centro o al final, pero siempre separado por una coma. Si está al centro, bueno, por 2 comas, ¿no? Si está al final con una coma y si está al comienzo con una coma. De ahí viene justamente el nombre de la coma de vocativo o de vocativa que le llaman. Es una clase de coma. La de sujeto es la frase verbal. En la frase verbal es el soporte del predicado. Pero esa frase predica ¿de quién predica? Del sujeto. Entonces, ¿cómo reconocer el sujeto? Buscamos el verbo, le preguntamos al verbo qué, quiénes, y la respuesta es el sujeto. Por otro lado, el sujeto es de quién se habla. Pero ¿quién habla del sujeto? Siempre habla la frase verbal, o sea, el predicado. Por eso se llama predicado, porque predica de lo que le pasa al sujeto. También el sujeto se mueve. Puede estar al comienzo, puede estar al centro, puede estar al final. Porque el sujeto es de quien se habla. O qué le pasa a esa cosa, a esa persona. Y los complementos. Hay complemento objeto directo, indirecto, complemento atributo, complemento agente, complemento circunstancial, son varios, de tiempo, de modo, de compañía, de instrumento, de modo, etc. Después viene complemento de sustantivo o nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. Todas esas son las funciones de la frase nominal.
La frase nominal cumple funciones en las oraciones. Por eso cuando se define la frase nominal se dice, ¿qué es la frase nominal? Es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un sustantivo o un pronombre. Y cumple funciones en las oraciones. ¿Qué funciones? Ya sea de vocativo, ya sea de sujeto o también de complemento. Ya, ¿te quedó claro? Sí, profesor. ¿Hay alguna duda más? Sí, hoy le mandé por el chat una pregunta. A Se ver, puede. quiero leerlo. Acá dice, ¿cómo identifico? Pero ya está. Ya ahorita lo voy a ver. Acá lo veo ya. Acá dice 2. La frase nominal puede llevar modificadores directos e indirectos. Aquellos que presentan modificador indirecto como frases preposicionales, frases apositivas o proposiciones subordinadas adjetivas se clasifican como complejas. Considerando lo anterior, identifique la alternativa que presenta una frase nominal compleja. Hay que buscar, pues. Vamos a analizar todas, ¿ya? Dice, aquellas grandes enciclopedias fueron guardadas en el estante. ¿Qué fueron guardadas en el estante? Aquellas grandes enciclopedias. ¿Ya? Sigue conmigo lo que estoy hablando. Dice, aquellas grandes enciclopedias. Esa es la frase nominal. ¿Cuál es el núcleo? Enciclopedias. Enciclopedias. ¿A qué es un demostrativo modificado directo? Grandes es un adjetivo modificado directo. O sea que ahí tiene directos nomás. Ahí no hay compleja. Para que sea compleja tiene que tener una aposición, una frase prepositiva o una proposición adjetiva. Entonces la A no hay. B. Francisca competirá en el torneo metropolitano este miércoles. ¿Quién competirá en el torneo metropolitano este miércoles? Francisca. Francisca, sujeto. Tampoco tiene modificadores, ni siquiera ni directos. O sea, es incompleja. La anterior también es incompleja. C. Los empresarios de Gamarra pidieron una extensión de crédito. ¿Hasta dónde va la frase nominal? Los empresarios de Gamarra. Hasta ahí la frase nominal. Pero acá, los empresarios de Gamarra es una frase preposicional. Ahí está la frase preposicional, empezando con una preposición. Esa es la compleja, porque tiene modificador indirecto. De Gamarra es modificador indirecto. La D, en la pandemia fue obligatorio el trabajo remoto, querida prima. Acá, por ejemplo, acá hay varias frases nominales. En la pandemia hay una frase nominal que está actuando como circunstancial de tiempo. Fue obligatorio el trabajo remoto. Acá fue obligatorio. El trabajo remoto es una frase nominal. Frase nominal, ¿el núcleo cuál es? Trabajo. Remoto es modificador directo. El modificador directo. Pero no tiene modificadores indirectos. Acá, querida prima, también es una frase nominal. Vocativo. Es una frase nominal que está actuando como vocativo. Laura. Las bases públicas fueron publicadas ayer en ese diario. Laura es un vocativo, frase nominal, vocativo. Las bases públicas fueron publicadas ayer en este diario.
las bases públicas. Ahí, por ejemplo, hay una frase nominal. Las modificador directo, bases del núcleo, públicas es adjetivo, modificador directo. Fueron publicadas ayer en ese diario. Fueron publicadas. Eso es una parid verbal. Fueron publicadas ayer, circunstancial de tiempo, en ese lugar, en ese diario, perdón. Circunstancial también de lugar. Entonces la compleja está en la C. ¿Comprendiste? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Entonces, para verificar si la frase nominal es compleja, hay que ver simplemente si tiene modificador directo. Ya sabemos que ese modificador directo puede ser una frase preposicional, puede ser una posición o puede ser una proposición. Ya. Ya está entonces aclarado eso. La respuesta ahí es la C. Profesor, Sí. una pregunta. A veces en una oración cuando me piden hallar el objeto directo y el sujeto, a veces es como que me genera algún tipo de confusión porque a veces pienso que es objeto directo, pero en realidad es sujeto. ¿Cómo puedo diferenciar para hallar Ya. el objeto directo? Ya. Bueno, el sujeto es lo que alguien está hablando de ese elemento, el sujeto. ¿Quién habla? Habla la frase verbal. O sea, por eso se llama predicado, porque predica lo que le pasa al sujeto. Por ejemplo, los alumnos están preparándose para el examen. ¿Quiénes están preparando para el examen? Los alumnos. Es el sujeto. Es una frase nominal sujeto. Alumnos es el núcleo y los es modificador directo. Está actuando esa frase nominal como sujeto. Ahora, el objeto directo se presenta con un verbo transitivo. El verbo transitivo es un verbo de movimiento que completa su significado con el objeto directo. Por ejemplo, mi amiga escribe una carta amorosa. Mi amiga escribe una carta amorosa. Vamos a ver. Ahí hay, por ejemplo, ¿quién escribe una carta amorosa? Mi amiga, es sujeto. Escribe, es el verbo. ¿Qué escribe? Una carta amorosa. Una carta amorosa es una frase nominal que está actuando como sujeto. ¿Por qué? Mi amiga escribe. ¿Qué escribe? Una carta amorosa. Está completando el verbo transitivo escribir, está completando su significado. Porque si yo me quedo, mi amiga escribe, no tiene sentido. En cambio, si mi amiga escribe una carta amorosa, ya se completó. Por eso que los verbos transitivos se caracterizan porque completa su significado con el objeto directo. Ahí vamos a analizar. Escribe una carta amorosa. ¿Cuál es el núcleo en una carta amorosa? Carta, ¿cierto? Es el núcleo, es sustantivo. Una es un modificador directo. Amorosa es un adjetivo, modificador directo. Ahí hay una frase nominal que está actuando como objeto directo. También los pronombres lo, los, la, las actúan como objeto directo. Donde lo encuentres, donde encuentren la, las, lo, los, son objetos directos. En el objeto indirecto, donde encuentren le, les, siempre son objetos indirectos. ¿Entendiste? O más ejemplos. Sí, profesor, gracias. Ya. A ver, Profesor, ya, sí, te escucho. una duda, en el caso de la semana 8, Ya, en el ejemplo de hiperonimia, cuando dice que se cumple cuando un término incluye otros, y en un ejemplo me ya, da asiento y ya. silla. Escúchenme.
Esa es toda una jerarquía, ¿ya? Una jerarquía. Jerarquía viene de jefe, como decir director, subdirector, coordinador. La máxima autoridad en ese caso sería el jefe, ¿no es cierto? El otro sería el subjefe y el otro sería el trabajador. Te hago una comparación así para que me entiendas. Ahora, como yo digo que es jerarquía, primero es el hiperónimo. ¿Qué cosa es el hiperónimo? Es el lexema o es la palabra o es el término que involucra a otras, o sea, contiene a otras. Por ejemplo, digo plátano, naranja, manzana, ciruela, chirimoya, etc. Yo lo puedo simplificar toda esa serie de frutas en una sola palabra. ¿Cuál sería la palabra que involucra todo? Frutas. Fruta. Esa palabra, ese es el lexema o ese término, se llama hiperónimo, que contiene a otros. Luego viene el hipónimo. El hipónimo es cuando un elemento de la serie está contenido en el hiperónimo. Está contenido en el hiperónimo. Por ejemplo, te dicen naranja fruta. Naranja fruta. Naranja es un hipónimo. Y fruta es el hiperónimo. Pero ¿cuál es ahí? ¿Cuál es el primero? Es el que manda. Ahí sería hiponimia. Porque hay un elemento. Solamente un elemento. Pero si te digo naranja, plátano, chirimoya, guayaba, guanábana, etc. Así. Y luego digo fruta. Todas las frutas que he mencionado son hipónimos. Pero cuando están dentro de un hiperónimo, ya es cohiponimia. Cuando hay un elemento es hiponimia. Cuando hay más de un elemento, o más de un hipónimo, sea cohiponimia. Cohiponimia. Ahora hay que tener cuidado. En el examen, a ver, les ponen primero el hiperónimo y después el hipónimo. O puede ser al revés. Siempre se empieza por el primero. Si yo digo, por ejemplo, fruta naranja, ¿qué hay? Hiperónimo. Porque está empezando el término máximo. Pero si digo naranja fruta, hay hiponimia. Está uno dentro del otro. Y la cohiponimia cuando están ya hay varios dentro del hiperónimo. ¿Comprendiste? De las dos primeras sí, profesor. ¿Podría explicar la última, la de cohiponimia? Ya, la cohiponimia es la relación que existe entre los hipónimos. Cuando yo te digo naranja, chirimoya, guayaba, ciruela, son hipónimos. Pero cuando están en conjunto de la misma serie dentro de otro término grande que es el hiperónimo, ahí hay cohiponimia. A ver, si logré entender. En el caso de hiponimia, claro, se menciona que es un elemento, ¿no? Solo de silla o... Elemento, claro, un elemento. Claro. No sé, pongamos en el caso de que estamos en una tienda de instrumentos, ¿no? Yo puedo traer una guitarra, puedo traer un violín, un bajo, y su hiperonimia se puede decir que son instrumentos de cuerda, ¿no? El término sería instrumentos, ¿cierto? Sería el hiperónimo. Claro, instrumentos. Pero ahora la guitarra, el violín, el saxofón, el acordeón, son hipónimos. Son hipónimos. Claro, el punto de la hiponimia es de que se menciona al hipónimo y está mal dicho, al hiperónimo, ¿no?
Pero el Claro. punto es que hay uno de cada uno y según quién aparezca primero es en donde va a representar si es hiponimia o hiperonimia. En el caso de Claro. cohiponimia es cuando ya aparece dos y Cuando hay, dos sinónimos. claro, cuando hay más de uno, pero tienen que estar, porque te pueden decir así, naranja, chirimoya, guayaba primero, y después te dice fruta. Ahí está, ahí entra, empieza, ahí hay la cohiponimia, porque hay varios. Pero si te dicen primero fruta y después naranja, chirimoya, al revés, entonces ahí hay hiperonimia. Depende del término que empiece. Entonces, la cohiponimia solo tiene que aparecer la hiponimia meramente, no puede aparecer de hiperonimia. No, la hiperonimia es el término máximo. Claro. Sí, ya. A ver, acá hay creo que hay acá dice el profesor, una consulta. El determinante presenta a un sustantivo, habrá algo que presente a un verbo. Claro. A ver, Huaripaucar. ¿Me está escuchando Huaripaucar? ¿Me escucha? Para dar la respuesta, porque dice el profesor, una consulta. El determinante presenta a un sustantivo. ¿Habrá algo que presente a un verbo? ¿Me está escuchando? ¿Quién hizo la pregunta para contestarle? ¿No está? Le voy a contestar por el chat. Juan Carlos Huaripaucar. Ya. ¿Me escuchas? Juan Carlos Huaripaucar. ¿Me escucha? Ya, muy bien. Sí me escuchas. Dices, por una consulta, el determinante presenta un sustantivo. Claro. Todos los determinantes están seguidos de sustantivo. ¿Habrá algo que presente a un verbo? También, pero eso se da en las oraciones ya compuestas. Por ejemplo, yo puedo decir, el querer mucho hace daño. El querer mucho hace daño. Ahí el querer es un verbo en infinitivo, pero se convierte en un sustantivo. Se sustantiva. Ese ya es en las oraciones sustantivas. Porque las oraciones sustantivas, hay también oraciones de sujeto, ¿no? Oraciones compuestas sustantivas de sujeto, de objeto directo, de indirecto, de eso. Ahí, sí, o sea que sí puede presentar a un verbo, pero ya en las oraciones compuestas. Muy bien. ¿Me escuchaste? ¿Te quedaste satisfecho o aún queda la duda? Eso ya está bien. Muy bien, a ver. Otra pregunta. Ya, muy bien. Manda las preguntas nomás. Manda las preguntas. Si puedes hacerlo oralmente, mejor todavía no avanzamos. Acá Chacón, Espinosa, Cárdenas y Huaripaucar. Hagan sus preguntas. Profesor, una pregunta. Ya, haz la pregunta, Para, no hay problema.
para que la frase nominal sea compleja, tiene que tener modificador indirecto y para decir la proposición subordinada adjetiva es modificador directo. ¿Solo la proposición subordinada adjetiva o también puede ser la proposición subordinada sustantiva? No, solamente la adjetiva. Ya, profesor. Y una pregunta, en la proporción subordinada adjetiva solamente lo puedo hallar mirando qué clase de pronombre tiene, ¿no? Bueno, a ver, escucha. Hay dos cosas que ver. La proposición subordinada adjetiva, de hecho, empieza con un relativo. Puede ser qué, quién, cuál, cómo, cuyo, cuyos. Ya, cualquiera. Ahora, esa proposición puede reemplazarse por un adjetivo. Si se puede reemplazar por un adjetivo, es porque es proposición adjetiva, subordinada adjetiva. Por ejemplo, la chalina que te compré, está vieja. La frase nominal es así, la chalina que te compré. ¿Cierto? Es la frase nominal. Pero la chalina que te compré, yo lo puedo reemplazar por adjetivo. La chalina pesada, la chalina bonita, la chalina liviana. O sea, yo estoy reemplazando por un adjetivo. Cuando se deja de reemplazar por un adjetivo, sí estamos frente a una proposición subordinada adjetiva y actúa como modificador indirecto. ¿Comprendiste? Sí, profesor, ¿me podría explicar cómo reconozco una proposición subordinada sustantiva? Las proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Qué cosa es una proposición subordinada sustantiva? Es aquella que hace las veces de un sustantivo en la oración simple. Hace las veces. Pero es ya, la oración subordinada sustantiva es una oración compuesta. Compuesta. Y las oraciones compuestas que actúan como sustantiva, pueden cumplir la función de sujeto, de objeto directo, de objeto indirecto. O sea que es prácticamente como estaríamos trabajando con una oración simple, sino que ya es una oración compuesta. Pero las funciones son similares, son parecidas. Ahora, ¿cómo reconocer? Siempre las oraciones sustantivas empiezan con un verbo en infinitivo. Un verbo infinitivo. Los verbos en infinitivo es porque terminan en arerir. Pueden empezar también, la proporción puede estar empezando con qué. ¿Qué? O puede estar empezando con un pronombre interrogativo. Siempre las proporciones sustantivas empiezan por ahí. Puede ser con un verbo infinitivo, puede ser con qué, o puede ser con un pronombre interrogativo. Sé que ahí hay toda una clasificación. También desempeña en la sustantiva también de objeto directo. ¿Ya? ¿Me está escuchando? Sí, profe. Ya. ¿Te quedó claro o aún queda duda? ¿Me Porque eso, podría dar un ejemplo, o sea, una oración? a ver, espérate, de la sustantiva, ¿no es cierto? Ya, Sí, ahorita, profesor. ahorita te doy, un ratito, ahorita te doy.
Ya, ¿estamos listos? La sustantiva. Sí, profe. Ya, muy bien. Bueno, las oraciones compuestas son sustantivas, adjetivas y adverbiales. Tú quieres la sustantiva, ¿cierto? Las proposiciones subordinadas sustantivas van introducidas por los nexos que, a veces el que, el hecho de que, ¿no? A veces sin nexo también. Bueno, pero la oración subordinada sustantiva puede desempeñar la función de sujeto. Para saber que funciona de sujeto, debe estar empezando la proposición con verbo en infinitivo. Con verbo en infinitivo. Ese es uno. Puede estar empezando con que esté encabezada la proposición. O puede estar con un pronombre interrogativo. Con un pronombre interrogativo. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a dar los ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver. Por ejemplo, Juan desea que tú vengas. Juan desea que tú vengas. En principio, una oración compuesta tiene que tener dos verbos. Juan desea que tú vengas. Desea es un verbo, vengas es otro verbo. Es oración compuesta. ¿Cierto? Ya está. Ahora, cuando hablamos de sujeto, dijimos que puede empezar con verbo en infinitivo. A ver, si tienes lapicero lo copias. Ayudar al necesitado es una obra de caridad. Ayudar al necesitado es una obra de caridad. ¿Cuál es ahí el sujeto? Dice que empieza con el verbo en infinitivo. ¿Cuál es el sujeto ahí? Ayudar al necesitado. Es el sujeto. Ahí está empezando con verbo infinitivo, ar. Los verbos infinitivos terminan en ar, ir. Otro ejemplo. Ahí ya, ayudar al necesitado es el sujeto, todo eso. Todo es el sujeto. ¿Cómo lo Ya. reconoces? Porque empieza con verbo infinitivo. Ah, ya. Ahora, otro ejemplo. Comprender la matemática es difícil. ¿Hasta dónde va? La ¿De proposición. comprender la matemática? Claro, comprender. Pero está empezando con verbo infinitivo, ya, er. Otro ejemplo. Es inútil que sigas esperando. Es inútil que sigas esperando. ¿Cuál es ahí el sujeto? Tiene que buscar que empiece que sigas esperando. Que sigas esperando. Que sigas esperando. Ahora, también dice que puede ser con pronombre interrogativo. Me preocupa cómo habla mi amigo. Me preocupa cómo habla mi amigo. ¿Dónde empezaría el sujeto? ¿Cómo habla mi amigo? ¿Cómo habla mi amigo? ¿Ya? O si no, también le preocupa mucho quién vendrá a la fiesta. ¿Quién vendrá a la fiesta? ¿Cuál es ahí el sujeto? ¿Quién vendrá a la fiesta? ¿Quién vendrá a la fiesta? Entonces, llegamos a la conclusión que para que cumpla la función de sujeto, la proposición, en principio la proposición, hace las veces del sustantivo. Y para que sea de sujeto, puede estar empezando con verbo infinitivo.
puede estar empezando con qué, o puede estar empezando con un pronombre interrogativo. Ya, ese es del sujeto. ¿Tienes otra duda? Ya, profe, ya lo entendí, gracias. Ya. Pero eso está en la oración compuesta, porque en la oración compuesta, la oración sustantiva cumple de sujeto, no solamente cumple también la función de atributo, también cumple la función de objeto directo. Objeto directo. Profesor, ¿qué tal? Sí. Disculpe, una duda. En el caso de homonimia parcial absoluta y paradigmática, para cerrar conmigo, ¿puedo ¿Cuál hacer es la una pequeña pregunta? cómo diferenciar? Bueno, en el caso de homonimia paradigmática, me menciona de que es un verbo. Allá. La homonimia paradigmática. Bueno, la homonimia paradigmática es aquella que hay diferencia gramatical. Hay diferencia gramatical. Esa diferencia gramatical puede ser de persona, puede ser de tiempo, puede ser de modo, puede ser de aspecto. Por ejemplo, yo escribía, ella escribía, pero la persona es diferente o no. Primera persona y ella es otra persona. No, yo es primera persona. Tú, él, ella, ellas, ya es plural. Otra persona, ese es del plural. Ya, ayer escribía mi carta. Hoy escribía un poema. Escribía. Ahí está trabajando el tiempo. El tiempo. Entonces, la paradigmática es porque hay diferencia gramatical que puede ser de tiempo, puede ser de persona, de modo, de aspecto, ¿no? Yo puedo decir, escribí un poema, Disculpe, escribí un poema. Ya, hay modo indicativo, ¿no? Pero yo digo, escribí un poema, ahí es el modo indicativo. Anteayer escribí una canción, ahí el tiempo. Entonces hay diferencia gramatical de tiempo, de modo, de aspecto, de persona. Esa es la paradigmática. es como que se puede decir de que cambia el contexto alrededor de la palabra, Claro, pero porque la palabra se sigue entendiendo y la la mente se diferencia le... está, la diferencia está en la persona, quién lo hace, primera, segunda, tercera, el singular del plural, el tiempo, presente, pasado, futuro, o sea que el modo es, puede ser indicativo, puede ser subjuntivo, puede ser imperativo. Y el aspecto puede ser perfectivo y perfectivo. Perfectivo cuando la acción del verbo ha terminado. Cuando está en proceso, la acción del verbo está en proceso, es imperfectivo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya. Acá me mandó pero está al revés, acá no se puede leer. No sé si lo pueden... ¿Quién mandó hay un texto acá, pero está al revés que no se puede leer. A ver. La palabra uso y entrega. Tengo dudas con las palabras uso y entrega. Pero acá yo tendría que leer esto, pero no se puede leer. A ver, ¿quién mandó esto? El que mandó han mandado acá
una copia, pero no está al revés. Si me pueden poner al derecho, yo lo puedo arreglar, lo puedo explicar. Dice, según la complejidad de la estructura, la frase nominal puede ser clasificada en compleja, compleja y compuesta coordinada. En los enunciados, anoche el primo de Andrés fue homenajeado por sus amigos y Ricardo, el pecoso, apresuradamente, las frases nominales subrayadas son reconocidas respectivamente como, vamos a ver acá, Ricardo el pecoso, ahí es compleja. Y también anoche el primo de Andrés, son complejas. La D que es compleja y compleja. ¿Por qué es compleja? Porque ahí en la primera, el primo el primo de Andrés, es una frase preposicional. Y el otro, Ricardo, el pecoso, esa es una aposición. Por eso es compleja, compleja. Ahí está la solución, dicen los enunciados referentes a las frases nominales presentan modificadores indirectos de Andrés y el pecoso, respectivamente. Por lo que ambas son reconocidas como complejas. A ver la 47. ¿Qué dice? El nombre sustantivo es una categoría lexical que designa los elementos de la realidad. De acuerdo con ello, cuantifique los nombres y sustantivos o sustantivos del enunciado. El dictamen que regulará el uso de las bolsas plásticas y la entrega de plástico provoca la ira de los empresarios. Hay que buscar los nombres acá. Por ejemplo, el dictamen. Ahí hay un nombre.
Uso, hay otro nombre. Bolsas, hay otro nombre. Ira, otro nombre de los empresarios. Entonces ahí vamos a ver cuántos hay. El dictamen es uno. Dictamen es uno. Uso es dos. Bolsas tres. Entrega cuatro. Ira cinco. Empresario seis. A ver acá. Acá hay. No. Dos, tres. Seis. Dos, tres. Cinco. Cinco es acá. Cinco. Porque eso de la entrega es el verbo. Cinco. Vamos a ver acá. Uno dictamen. Dos. Tres. Cinco. Seis.
Sí, está bien, 7, está bien. El dictamen es 1. Uso 2. Bolsas 3. Plástico 4. De plástico. Ira. Y empresarios. Sí. Siete, son 7, está bien, ¿ah? Dictamen es 1. Uso 2. Bolsas 3. Entrega 4. De plástico 5. Ira 6. Empresario 7. Está bien, 7. Profesor, ¿podría explicar la 46, disculpe, de que por qué es compleja y compleja? Porque yo marqué la B. 46. A ver. Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Está bien, pero compleja, si está clara. Porque dice, mira, compleja y compleja. Está. Hay que buscar el modificador indirecto. Dice, vamos a ver. Dice, el primo de Andrés. Ahí hay una frase preposicional. ¿Cierto? Fue homenajeado por sus amigos. Y Ricardo, el pecoso, es una posición. Entonces, el primo de Andrés es una frase prepositiva, modificador directo. Y el otro hay una posición, el pecoso. Entonces, por eso es compleja y compleja. ¿Te diste cuenta? Ahí estoy peleando con el primo. O sea, el primo Andrés, claro, Ricardo el Pecoso ya normal, se lo compro. Pero estoy bien en la primera frase del primo de Andrés. Porque tú, la B dice incompleja, las dos son complejas. Para que sea incompleja es porque no debe tener modificador indirecto, pues. Pero acá las dos tienen modificadores indirectos. ¿Cuál es su modificador indirecto ahí en el primo de Andrés, por sus amigos? El modificador indirecto es ahí el de Andrés. Ah, ya entendí. De Andrés. Y el pecoso es aposición.
Profesor, entonces, de Andrés sería frase preposicional. Frase preposicional. Ah, ya. Ya, profesor, cuando hay OD, ¿es compleja o incompleja? Cuando hay OD. No, lo de es cuando completa al verbo transitivo. Puede existir, pues depende de la oración. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a construir una oración. Yo digo, por ejemplo, los niños de mi barrio, vamos a ver, si digo los niños de mi barrio, ahí, por ejemplo, los niños de mi barrio juegan pelota. Los niños de mi barrio juegan pelota. Escúchame, los niños de mi barrio juegan pelota. Los niños de mi barrio es ahí hay un modificador indirecto, de mi barrio, modificador indirecto. Ahí es compleja. Juegan pelota. ¿Qué juegan? Pelota, es objeto directo. ¿Comprendido? Sí, profe. No. Ya. ¿Alguna duda más? Profesor, Sí. una duda. En el caso de los pronombres, siempre van a tener que ser en el ámbito, ¿cómo decirlo? Formal, ¿no? Porque hay pronombres despectivos como esa, pero en el término de la RAE y todo eso tendría que... Sí. Bueno, son despectivos generalmente cuando se colocan al final, ¿no? ¿No? Al final de la oración en forma despectiva. Ya. Mi duda es de que, por ejemplo, esos despectivos también se les puede como conocer como si fueran pronombres. O sea, la RAE lo acepta porque, tipo, tengo entendido de que hay en el ámbito del diccionario, no me acuerdo cuando dice gramático, un punto de que tienen que estar bien estructurado. No, Ahí está, dicen. los pronombres son referentes del nombre. Por ejemplo, dice, yo no soy como esa. Está reemplazando a un nombre, puede ser María, Juana, Tomasa, no sé, está reemplazando al nombre. O sea, los pronombres son referentes del sustantivo. O sea, ya no se dice el sustantivo, sino se emplea el pronombre. Puede ser hasta insultos, ¿no, profesor? Ahora, la forma de redactar es como cuando uno habla, ¿no? Uno habla a veces con mucha amabilidad y otra. La misma expresión tú lo dices con cólera, ¿no? Con cólera o de otra manera, otra entonación. Entonces varía, ¿cierto? La intencionalidad del hablante. Ya. Claro, ¿Algo más? no cambia a nivel. Sí. No, eso era todo. Muchas gracias. Ya, muy bien. Bueno, ya hemos pasado de la hora. Bueno. Yo estoy, como siempre, de acá en 8 días. Ahí preparen su pregunta para responderles. ¿Ya? Profe, una consulta, por favor, la A última. ver, ya. En la 47 yo tengo duda con la palabra entrega. O sea, yo veo entrega y yo digo que la primera es un verbo transitivo. Y cuando veo la, digo que es un OD. Y cumple, está cumpliendo. Entonces, ¿usted por qué dice que es un sustantivo? No. Acá acá no es acá no es pronombre, acá, digamos, no es objeto directo, porque la acá es artículo, es un determinante, la entrega. Entonces, ¿cómo diferencio entre un OD y un determinante? Bueno, los determinantes están seguidos de nombre. Los determinantes siempre están seguidos de nombre. Los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes? Los artículos, los posesivos, los demostrativos, los cuantificadores. Esos son los determinantes. ¿Y lo otro cuál dices? Sobre el OD, porque para mí entrega es un verbo. No, pero ahora no, acá hay un detalle. El artículo tiene la potestad de sustantivar a cualquier categoría. ¿Ya? Por ejemplo, tú dices bueno, malo y feo. ¿Qué cosas son?
son adjetivos, ¿cierto? Sí, profe. Pero si dices lo bueno, lo malo y lo feo, a los tres lo convertiste en sustantivo. Es como acá, la entrega. Entrega está ahí sustantivado. ¿Quién lo hizo? El artículo. Eso es la potestad del artículo. ¿Ya? ¿Comprendiste? ¿Aló? Profe, ¿y qué Sí. artículo es el sustantivador? El más general. Todos El los logo. artículos. Eso es propiedad del artículo. Los artículos definidos fundamentalmente. Los indefinidos también. También. Esa Ah, es una potestad del artículo. ya, profe, ya lo entendí. Porque tenía dudas. O sea, cualquiera ve y dice verbo. Claro. Ya. No, pues el artículo, justamente el artículo tiene esa potestad de sustantivar. Ya. Ok, profe, gracias. Muy bien. Ya. Acá hay una pregunta que dice, ¿O de es una función de la frase nominal? Claro que sí, porque la frase nominal cumple funciones, pues. ¿Cuáles las funciones? Vocativo, sujeto y circunstanciales. El OD, el OI, OD. Entonces, el OD es una función de la frase nominal. El OI es una función de la frase nominal. El circunstancial es una función de la frase nominal. El agente es una función de la frase nominal. El complemento de nombre es una función. El complemento de adjetivo es una función. El complemento de verbo es una función. Por eso se dice que la frase nominal es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un sustantivo o un pronombre y cumple funciones en las oraciones. Profesor, el adjetivo siempre va a jugar con el sustantivo, ¿verdad? El adjetivo tiene dos funciones. Una es modificador directo. En las oraciones modifica directamente. De cualquier parte modifica al sustantivo. Y la otra función del adjetivo es que cumple la función de complemento atributo y complemento predicativo. Eso dependiendo del verbo. Dependiendo del verbo. Si tú pones verbo copulativo más adjetivo, es complemento atributo. Si pones verbo predicativo y adjetivo, complemento predicativo. ¿Ya? Por ejemplo, decimos, por ejemplo, Juan es bueno. Es bueno. Bueno es un adjetivo, pero como tiene verbo copulativo, está cumpliendo la función de atributo. Pero si digo, Juan vive tranquilo. Juan vive tranquilo. Vive es un verbo predicativo. Tranquilo es un adjetivo. Ahí está cumpliendo la función de predicativo. Entonces el adjetivo cumple dos funciones. Una, modificador directo. Y la otra es de complemento, ya sea complemento atributo o complemento predicativo. ¿Comprendido? Ok, entonces el adjetivo puede relacionarse con sustantivo y también con verbo y ahí cambiaría su nombre como tal de adjetivo Por a eso, modificador directivo. por eso el adjetivo cumple dos funciones. Una es modificador directo y la otra es que puede cumplir la función de complemento predicativo y de complemento atributo. Ya, ok, profesor. Muchas gracias. Ya.